Vamos a ponerle los tres problemas fundamentales, ¿amén? ¿Amén? Y póngale ahí la pregunta: ¿dónde comenzaron los problemas espirituales de la humanidad? ¿Dónde comenzaron los problemas espirituales de la humanidad? Amén. Nuestro versículo base va a ser Génesis capítulo 3, del 1 al 20. Aunque vamos a leer solamente del 1 al 7, ¿no? ¿Dónde comenzaron los problemas espirituales de la humanidad? Amén. Este es el problema fundamental, el problema espiritual que ahora sí que nos pasó a molar a todos los hijos de Dios. Amén. Entonces vimos en la conferencia anterior el asunto de la imagen original de Dios. Amén, hermano. Y esa imagen es la que debemos restaurar en nuestras vidas, y a través de los entrenamientos el entrenamiento se trata de restaurar la imagen de Dios en nosotros, ¿verdad? Ya la tenemos, no la sabemos, pero ahora la conocemos, vamos a abrazarla y vamos a aferrarnos a ese pacto de Dios. Amén. Pues póngale ahí otra pregunta: ¿cuál es el problema espiritual del hombre? ¿Cuál es el problema espiritual del hombre? Amén. ¿Cuál es el problema espiritual del hombre? Y vamos a formular las preguntas. Número 1, Génesis capítulo 3, del 1 al 6. ¿Alguien que lea, por favor? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, porque de él y le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Vamos a hacer las siguientes preguntas: ¿quién, cuándo, dónde, qué, cómo? ¿Por qué? Y vamos a ir viendo que quién falló, ¿no? El problema, ¿verdad?, de los siglos. ¿Quién falló, el hombre o la mujer? Y entonces los hombres decimos: no, las mujeres. Las mujeres dicen: no, pero que los dos. Pero, hermanos, los problemas espirituales de la humanidad, estamos hablando ahora, Génesis capítulo 3, lo que acaba de leer nuestra hermana Patti. ¿Quién falla? Bueno, falla Adán y Eva, por supuesto, ¿no? No es que falle solamente una persona, pero ambos fallamos delante de la presencia del Señor, es decir, la humanidad completa. A partir de ahí, Romanos 3:23 es una vivencia cotidiana y diaria. ¿Qué dice Romanos 3:23? ¿Por cuantos todos qué? ¿Y están? Y destituir significa quitar de su lugar, ¿verdad? Porque el hombre estaba constituido en Dios. Entonces cuando lo destituyen, lo quitan de su lugar, lo echaron del huerto de Edén. La Biblia no se equivoca en decir esa palabra. Ninguna de las palabras de la Biblia está equivocada. Entonces esta palabra, por supuesto que tampoco. Entonces caen ambos. No es quién fue primero. El problema no es la mujer, el problema no es el hombre, tampoco el problema es la suegra, tampoco el problema es la política o las enfermedades o el pecado en sí. El problema es
algo más culpable y que siempre se esconde. Siempre habla camuflajeado, siempre está camuflajeado, pero los hijos de Dios tenemos que, ahora sí que ir al hueso, discernir bien el asunto. ¿Cuándo caen Adán y Eva? Cuando rompen el pacto de Génesis 2:17. ¿Cuál es el pacto de Génesis 2:17? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El pacto. ¿Qué dijimos que era el pacto? La palabra. ¿Y la palabra es? Dios. Dijimos que el pacto era la palabra y la palabra es Dios. Entonces, cuando ellos rompen Génesis 2:17, o sea, el pacto, están rompiendo ¿con quién? Con Dios. Al escuchar la voz de la serpiente, Génesis 3:1, y la serpiente era más astuta que todos los animales del huerto que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, va en contra de la palabra de Dios. El diablo va directamente en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué cree usted que el diablo va en contra de la palabra de Dios directamente? ¿Por qué cree? Porque Él es. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque la palabra, o sea, es enemigo acérrimo de Dios. Ahora, ¿quién se mueve en la palabra de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve, diga conmigo, el Espíritu Santo se mueve en la palabra de Dios. Y lógicamente que si el Espíritu de Dios se mueve en la palabra de Dios, cuando el hombre renuncia a este pacto, está renunciando al Espíritu Santo de Dios también. ¿Sí me estoy explicando? Ahí es donde entra, hermano, la separación. Porque es el hombre mismo el que está provocando esa separación. No es, hermano, Dios quien tiene que separar al hombre. No. Es el hombre el primero que está entrando en esa situación mala. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces al escuchar la voz del diablo, ¿qué espíritu se mueve en la palabra del diablo? El Espíritu de Satanás. El espíritu anticristiano, antidios, el espíritu satánico. Directamente el hombre quedó endemoniado. Juan 8:44, ¿alguien que lo lea? Rápidamente, por favor. ¿Vosotros sois de qué? ¿Y los deseos de vuestro padre queréis hacer? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y ¿qué? Y padre de mentira. Entonces, hermano, automáticamente el hombre, al dejar a Dios, al renunciar al pacto de Génesis 2:17, entonces el Espíritu Santo se tiene que retirar. ¿Qué es el Espíritu Santo en la vida del hombre? Génesis 2:17, Génesis 2:27 me parece que es. ¿Qué es el Espíritu Santo? Dice que Dios, Jehová Dios, sopló en el hombre aliento de vida. Implícitamente ahí venía el Espíritu Santo de Dios. Cristo ya estaba, hermano, en medio de su creación. Cuando el hombre es un alma viviente, entonces Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo están con el hombre. Esa es la imagen de Dios, nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, a quien debemos proyectar ahora, que ya somos hijos de Dios otra vez, es a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ah? Porque dice Jesús, el que me ha visto a mí, ¿ha visto? El que me ha visto a mí, ¿ha visto? A mi Padre. Al Padre. ¿Cómo pues me preguntas? Muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo que he estado con nosotros y no me has conocido. ¿Viste cómo hay gente que seguimos a Dios y ni por enterados nos damos quién es Dios verdaderamente? Radica el problema en Mateo 16:13. ¿Ustedes quién dicen? ¿Ustedes han escuchado lo que la gente dice de mí? ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y entonces contestan. Y entonces el entrenamiento de discipulados de Jesús, el entrenamiento de discipulados de Jesús es para saber verdaderamente quién es Cristo en nosotros. ¿Quién es verdaderamente Jesús? Jesús no solamente es conceptualidades por experiencias personales, lo cual también tiene
su momento plausible, vamos a decirlo de esa manera. Jesús va más allá de nuestro propio pensar y de nuestra sola experiencia. Entre todos hacemos a Jesús inmensamente grande y todavía nos quedamos cortos porque Él es mucho más allá de nuestras conceptualidades. ¿Sí me estoy explicando? Y el evangelismo se trata de experimentar a Emmanuel en el campo. Ahí es donde voy a ver la mano de Dios, cómo se mueve el Señor. Dejémoslo, hermano, hacer su obra, su trabajo. Evangelicemos a los demás. Pero tenemos que conocer al Dios que estamos compartiendo. Amén, hermano. Por eso, el hombre, vas a empezar a diagnosticar que el hombre, hermano, cae de la gracia de Dios, del poder de Dios, de la imagen de Dios. Cristo, hermano, y el Espíritu Santo se tienen que separar y apartar del hombre. Leamos otra vez Génesis 3:1. Ahí está, el primer problema se llama diablo. Pero la serpiente era astuta. Ahí dentro de la serpiente está el diablo. Entonces, diga conmigo, el problema original, otra vez, el problema fundamental, otra vez, el problema espiritual. Vea usted cómo estoy poniendo el mismo tema en tres diferentes solamente palabras, pero se refiere a lo mismo. Problema fundamental, problema original y problema espiritual. Es decir, el origen de todos los problemas es el diablo, exactamente. Queridos hermanos, el origen del problema no fue que si Eva, que si Adán, no es precisamente lo que hizo el diablo desde el principio. No batallemos con ese problema otra vez hasta el día de hoy. ¿Quién tuvo la culpa? Porque Dios es lo mismo que pregunta, ¿viste? Le pregunta al hombre, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? No, la mujer que me diste. ¿Viste? Desde ahí, ¿no? ¿Y qué hizo la mujer? No, la serpiente. ¿Sí me estoy explicando? ¿Y qué hizo la serpiente? Ay, sí es cierto, fui yo. Ya no había nadie, porque no había nadie. ¿Quién es el problema original? De donde salen todos los males, enfermedades y pecados, hermano, se llama diablo y Satanás. ¿Sí o no? Entonces no le eche la culpa a la política. Es el diablo que está detrás de la política. No eche la culpa a la suegra. Es el diablo que... ¿Sí me estoy explicando? No le eche la culpa al mal carácter. Es el diablo que, hermano, trabaja en ese mal carácter. No odies. Y sin embargo, hay gente que todavía odia. Seamos sinceros. ¿Cuántos odian todavía? O que alce la mano el que no odie. Decía el hermano Pablo, que eso lo predicó en una iglesia grande. Alce la mano el que ya no odia a nadie, ¿no? Y solamente un viejito por allá alzó la mano. El pastor Pablo se quedó así, sorprendido. ¿Cómo es que una persona ya no odia a nadie? ¿Cómo le hizo, no? A ver, hermano, ¿por qué usted ya no odia a nadie? Porque tengo a Cristo. Ah, no, él dijo, es que ya todos los que odiaba se murieron. Pues sí, ya estaba viejito, es que ya no tengo a quien odiar, ya se murieron todos. Pero el culpable de todas esas cosas es el diablo. ¿Se da cuenta, no? Entonces no es que no haya empleo, es que el diablo es un ladrón. Entonces, hermano, aprenda a orar con esos títulos. No le eche la culpa, no le pida a Dios que maltrate a su patrón de usted. Pídale a Dios y usted reprenda también al diablo de sus finanzas. Amén. Amén. Y la forma de reprender al diablo en sus finanzas no solamente es orando, sino también dando tu devoción. Diga conmigo, debo dar mi devoción. Debo dar mi devoción. Mi devoción es porque amo a Dios. Doy mi diezmo y doy mis ofrendas. Amén. Amén, hermano. Amén. Si alguien se puso triste,
Tiene que reprender al diablo de ahí. Amén. Sigamos porque ya se puso tenso el asunto. ¿Cuándo? Después de romper el pacto. ¿Dónde fue eso? Pues en el huerto del Edén. Edén significa delicia. ¿Qué? Pues comieron del fruto. ¿Cómo fue que pasó eso? Fue ahí por engaño de Satanás. Uh-huh. ¿Y por qué lo hicieron? Y algunos van a decir desobediencia. Por supuesto que la desobediencia tuvo mucho que ver. Pero primero fue ese problema de avaricia, ¿no? El deseo, el engaño de los ojos, ¿no? La avaricia del mundo. ¿Ok? Número 2. Pongan ahí. Los problemas. Número 2. Los problemas espirituales son resultado de haber dejado a Dios. Los problemas espirituales, o el problema original, o el problema fundamental, fue resultado de haber dejado a Dios. Número 1, diablo. Volte con alguien y dígale, ya. No, mejor no le digas. Génesis 3.1. Y la serpiente era astuta más que todos los animales. Ese es el diablo, ¿no? Génesis 3.1. Entonces póngale ahí, esclavos de Satanás. Aquí empezaron a ser esclavos de Satanás. Ya Dios ya no era su padre de ellos, ahora se habían convertido en hijos del diablo, ¿verdad? Esclavos de Satanás, esclavos de los espíritus inmundos, esclavos de los demonios, esclavos de la brujería y hechicería, esclavos de las religiones, de las filosofías. ¿Amén? Nosotros tuvimos la oportunidad de viajar a Corea un par de veces. Corea es un lugar de mucho evangelio, hay mucho evangelio, gracias a Dios, muchas iglesias, mega ministerios, iglesias gigantescas. La iglesia donde compartimos también con el pastor Pablo, no sé, unos, I don't know, solamente de jóvenes universitarios como esta Ayón, jóvenes como Ayón, en agosto del 2019 se juntaron 28,000 jóvenes. Y eso porque dejaron de ir algunos. Entonces, el pastor Pablo saca la foto, se ve tremendamente. Lo bonito es que ellos han trabajado en el contexto de discípulos, no de multitudes, sino discípulos. Pero es inherente a la predicación del evangelio que vengan las multitudes. Pero de ahí uno tiene que trabajar por discípulos. Nosotros fuimos y éramos 1,000 misioneros, estamos hablando mexicanos, peruanos, de Latinoamérica y de Europa, de los diferentes continentes. Amén. 1,000 misioneros. Pero ya con los coreanos, los misioneros coreanos al mundo, éramos 7,000 misioneros, ¿verdad? Y todavía el pastor principal dijo, ¿por qué tan poquitos? Por eso es que el pastor Pablo, a mí me admira ese varón porque, aparte que es un hombre muy dedicado y muy amoroso, amén, es muy amoroso el hermano, pero usted créanos, a nosotros también nos ha dicho así, son las cosas. Y a nosotros nos ha direccionado así bonito, ¿no? También nos ha dicho, a ver, eso no está bien y nos tiene pero bien checaditos, ¿no? Y nos prueba también el Moxán y nos hace desesperar a veces, ¿no? Para ver dónde está nuestro corazón. Pero nuestro corazón está en Cristo, ¿amén, hermano? Bueno, en algunos, en otros. A otros todavía les falta. Pero damos gracias a Dios porque es un hombre muy, muy comprensivo, ¿no? Y entonces él se fija en todo
realmente si estás poniendo una atención, si traes o no tu libreta, eso verdaderamente, aunque a nosotros se nos haga, no creo, ¿no? Lo es, hermano. ¿Ustedes creen que las fotos son porque usted está muy guapo? It's no. Diga conmigo, it's no. No es eso, sino que de verdad, déjenme decirlo, yo lo vi en Corea. Las fotos que él había sacado en México, de los diferentes eventos que él hizo entonces, cuando yo lo conocí, y tuvimos la oportunidad de ir, las pasaba en una pantalla gigante, enfrente de, no sé, 5,000, 10,000 personas, en una de las iglesias de ellos. Y todos los hermanos orando. Y todos los hermanos pidiendo las fotos para llevárselas a su casa y por familia orar por cada persona en la foto. O sea que ustedes no se van a ir a viajar a Corea sin una oración tremenda y poderosa. ¿Ustedes piensan que porque es muy guapo usted de cara? Usted con alguien y dígale, no te equivoques. No te equivoques. Son hombres muy dedicados. Es más, hay ministerios en Corea dedicados únicamente a la oración. Tremendo. Entonces, damos gracias a Dios. Fuimos a iglesias grandes, como ellos nos dijeron. Van a ir a iglesias grandes, pero también nos vamos a llevar a iglesias pequeñas, porque a nosotros no nos interesa la multitud, nos interesa los discípulos. Pero los vamos a llevar a iglesias donde hay discípulos de Dios, gente que ha entregado su vida y está dispuesto incluso a morir por el evangelio. Ojalá y tengamos el tiempo, pastores, pastoras, para en un momento determinado les cuente también parte del testimonio que ha vivido aquí en México, porque acá lo han querido asaltar con pistola en la cabeza que le han puesto en la mano. Una vez se le iba a venir encima a un edificio porque hubo un terremoto cuando él recién llegó a la Ciudad de México. Hermano, solo fue por Dios que él dijo, no quisiera desayunar aquí en este restaurante donde estaba el restaurante que se iba a colapsar. Yo quisiera ir a desayunar a otra parte. Pero los pastores mexicanos dijeron, no, ¿para qué? Pues aquí está bien. No, vámonos. Y se fueron y saliendo, hermanos, se les cae todo encima. ¿Cómo Dios lo libró? Pero ¿para qué lo libró el Señor? Porque la palabra que, hermano, Dios ha traído a través de nuestro misionero es una palabra que Dios quiere que nosotros escuchemos. Amén. Es necesaria que nosotros, hermano, escuchemos para redireccionar incluso nuestra vida, nuestro ministerio, si es necesario, hermano, y tengamos que hacer las cosas como Dios manda, porque para eso estamos en este mundo. Amén. Entonces, por eso hay una razón del por qué el pastor dice, siéntese, ahora foto, y él es muy meticuloso. Si usted lo ve, o sea, nosotros podemos estar parados aquí para el tiempo de la grabación 3 horas, mientras usted está sentado cómodamente para recibir su ¿cómo se llama? Su certificado, y nosotros aquí parados 3 horas. Nada más le hacemos así como los caballos, porque nos cansamos, pero gracias a Dios, porque estamos viendo un resultado tremendo. Sabe que él vino y conoció 2 o 3 personas, y ahora hay ministerio y se han abierto escuelas de evangelismo, creo que 26 escuelas de evangelismo, en México nada más. Pero ya se llegó a Colombia. O sea, ¿cómo va a jalar a aquella pastora que nada tiene que estar haciendo aquí en México? Pero Dios la tocó a través de un mensaje y, claro, uno que es amante de Jesús va a donde el Señor está. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, en su momento, ¿cuántos van con nosotros a Colombia? Amén. ¿Cuántos quieren ir a Corea? Amén. Bueno, Dios les bendiga, que les vaya bien. Y mira, hermano, no estamos para eso, o sea, no estamos para el asunto de, bueno, voy a ir, voy a viajar. No es el asunto de la emoción, porque allá no vas a ir a viajar nada más, a conocer cosas bonitas, no. Por eso te decía, aquí y en Corea, aunque es un país muy evangelizado, todavía hay mucho chamanismo allá. Sí, hay son 40 días de encierro allá, en ayuno y en oración. Está bien, porque nosotros los que llevemos ya son los que llevamos, los que van a venir. Entonces ya nos llevaron no a donde estaba la multitud de personas en el centro, a Seúl, no sé, a cualquiera de las ciudades grandes de allá. Hermano, nos llevaron a los montes, a donde están los meros chamanes,
Nos llevaron a los templos budistas. Entramos a los templos budistas, vimos al orejonzote ese feo. ¿Sí me estoy explicando? Gordo, hay unos budas flacos. Y gente adorando, hermano, postrada, bien metida ahí, clavada en el suelo, adorando a su ídolo, pues. En todas partes. Ahora sí, como dice el dicho, aquí en China, aquí en Corea, se ocupa el evangelio. ¿Sí? Y nadie es profeta en su propia tierra. Lo que no lograron, hermano, conquistar ellos, vamos a decirlo de esa manera, tenemos nosotros que conquistarlo en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué te parece? Ellos empezaron a jalar a los coreanos, a todas las naciones del mundo, y su economía siguió creciendo. Ahora son una de las potencias, 11ª potencia en economía mundial. Una de las más grandes empresas, o varias de las más grandes empresas, como es la LG, la Kia Motors, Samsung, en todo el mundo los ves. Philips creo que incluso es coreano, no sé si es coreano. ¿Sí? LG. ¿Honda? ¿Qué Honda? ¿Qué Honda? Entonces, hermano, ¿pero por qué? Porque ellos dicen, no es que nosotros seamos muy inteligentes, sino que creímos en Dios. Y cuando empezamos a tomar ministerios para ser misioneros a todo el mundo, enviamos 100 misioneros y vimos que el Producto Interno Bruto, lo que hace crecer la economía, creció 100 puntos. Amén. Cuando no había crecido ni el 2%. Ahora se dio el levantón, pero porque enviamos gente. Dice, entonces enviamos 1000, a ver qué pasa. Enviaron 1000 puntos de PIB. Esto no puede ser casualidad. Y empezaron a trabajar en ese contexto, hermano, y hoy por hoy, hermano, están apostando un montón de misioneros en el mundo entero. Amén, hermano. Y son las familias coreanas, hermano, las que aportan. Tienen más de 68, 70 formas de ofrendar. Te lo digo yo, que vi ese error. ¿Sí has ido a la oficina postal? ¿Has ido a la oficina postal, a los correos de México? ¿Ves cómo tienen los sobrecitos así? En diferentes apartados. Así los tienen ellos en su pared. Así es que los hermanos de la familia llegan a tomar su sobrecito, la ofrenda para la viuda, la ofrenda para las misiones, la ofrenda para el misionero, la ofrenda para esto, la ofrenda para... y el diezmo. Porque han aprendido a dar su devoción. ¿Y eso los hizo más pobres? No. Los ha elevado tremendamente. Gloria a Dios. Tremendamente. No les digo otra cosa porque se me van a emocionar bien gacho. Tremendo. Ahora pregunto. ¿Será que el Dios de Corea es diferente del nuestro? El Dios de Israel es nuestro Dios. ¿Por qué México es tan pobre? Porque es religioso. Eso significa que usted tiene que dar hasta que le deje de doler. ¿Sí o no? Ya voy a seguir con el estudio porque ya viene el museo. Me va a pegar. Entonces, hermano, ¿en qué quedamos? La vida se va. El diablo ahora se convirtió en su padre, ¿verdad? Juan 8:44 leíamos. Ya no, ahora el hombre está en un estado de huérfano espiritual. Ya no tenemos a Dios por padre. Ahora el padre es Satanás. No importa si eres religioso o no, si crees en una filosofía o no, si eres supersticioso o no. Hay cristianos que si no le responde Dios se van con el brujo. Ay, Dios, por favor, me duele tanto la cintura, me voy a ir a un temazcal a hacer el ritual a ver si, porque tú no me sanas. Tienes que arrepentirte y irte al cielo, ¿no? Ahora su padre es el diablo, es esclavo ahora de los espíritus inmundos, viven atados al destino, a la maldición. Pues esto es lo que me tocó vivir, ¿verdad? Hasta la cantan, ¿no?
Sufrir me tocó a mí en esta vida. Hasta le echan sentimiento. Llorar es mi destino hasta el morir. Se les movió el alma, ¿verdad? Pero eso es claro, Satanás, ¿quién te dijo que así tenías que vivir? Jesús cambió tu destino. Había gente entre nosotros que nuestro destino era una silla de ruedas. Nuestro destino era una cama de hospital entubado por todos lados. Pero Dios dijo, ese va a ser instrumento útil en mi mundo. Amén. Por eso dejas de sentirte como. No sirvo para nada. Sí, tiene razón, no sirve para nada. Pero en las manos de Dios usted es un instrumento. Y créanle más a Dios que al diablo. Amén. Entonces, hermano, número 2. Por favor, lea Génesis 3, 6. 3, 6. Entonces ya tenemos 3:1 es diablo. Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Número 2, póngale ahí entonces, pecado. Problema número 1 fundamental es el diablo, el problema fundamental número 2 es el pecado. Génesis 3, 6. Cuando comen del árbol, rompen el pacto de Génesis 2:17. Automáticamente se están apartando de Dios, que es el problema espiritual número 3. Diga conmigo, diablo. Otra vez fuerte, diablo. Pecado. Separación. Amén. Volte con alguien más y dígale, diablo, pecado y separación. No le digas, hermano, diablo. Estamos repasando. Entonces el Espíritu de Dios se aparta. Acá en la separación, el Espíritu de Dios se aparta. Y la separación significa ¿qué? Muerte espiritual, ¿no? Porque está separado. La comunión, ¿te acuerdas? Si separamos a este árbol de la tierra, muere. De un pez del agua, muere. Y si apartamos al hombre de Dios, muere. Pero esta muerte se llama muerte espiritual. Era la muerte de la que le hablaba a Dios a él. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Pregunto, ¿le faltaba algo al hombre y a la mujer? Nada. No nos hacía falta nada. ¿Qué tenía que escuchar el hombre y la mujer? Al diablo. No le crea al diablo, hermano. Esa es su estrategia más vil y más perversa. Dios nos gana a través de su palabra y hace una obra maravillosa. El diablo también quiere hacerlo igual que Dios, porque es un imitador de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo ganó la batalla Goliat por 40 días contra el ejército de Israel? ¿Cómo la ganó? Despotricando. ¿Con alguna arma de guerra? ¿No? ¿Cómo la ganó? ¿Todo el tiempo estaba? ¿Y era pura? ¿Y el pueblo estaba? ¿Cómo está el diablo hoy mismo diciendo acerca del coronavirus, que ya está pasando el asunto? Y guárdense en su casa, y usen cubrebocas, y límpiense. Todo eso está bien en el contexto de, hermano, hay que bañarse. O sea. Dígale a alguien por ahí, bañate, va a seguir hablando. Eso te hace bien. De verdad que te hace bien. Pero entonces, eso también generó en muchas personas miedo, y más murieron de miedo que verdaderamente del coronavirus. ¿Sí o no? Y el miedo es un espíritu inmundo. Y todo eso es una guerra de palabras. Entonces, cuando apareció el coronavirus, antes de que apareciera el coronavirus, Dios me insistía constantemente, Salmo 103, Él me ha coronado de favores y misericordia. Claro que cuando apareció coronavirus, entendí el mensaje de Dios, porque insistentemente me decía que Él me ha coronado de favores y misericordia. Entonces, cuando tu corona quiso tocar en mi casa,
Dije, no, gracias, yo ya tengo una corona de favores en ese momento. Amén. Pero no sé lo que se enfermaron, ¿qué les pasó? ¿Qué corona tenían? ¿Sí me estoy explicando? ¿Y para qué se mueven si no aguantan? Entonces, hermano, la palabra es poderosa. Si el diablo vino con su corona, yo ya tengo una corona en mi vida. Usted ya tiene una corona en su vida. La palabra dice, plaga no tocará mi moral. Usted tenía que guerrear con la palabra de Dios, no dejarse morir. ¿Sí me estoy explicando? Entonces es diablo, pecado y separación. La separación es la muerte. El hombre dejando a Dios. Se apartó, se separó. Muerte espiritual. Claro, cuando se separa entonces queda huérfano y a expensas de toda la esclavitud que le da el diablo. Ahora es su padre. El diablo siempre ha sido un tirano, ¿no es así? Y como pecadores están completamente destruidos espiritualmente. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y hermano, generalmente la gente no sabe que está mal, la gente no sabe que están en pecado, viven mal, viven en pecado, pero prefieren acallar esa conciencia con, no sé, traer un pastel a la casa, tratar de atender bien por un momento a los hijos o a la esposa, tratar de vivir, pero verdaderamente es una vida de engaño. ¿Hasta cuándo van a entender? Sin Cristo, nunca. Por eso tenemos que compartir a Jesús, que es el único que resuelve todos los problemas. Ellos están sufriendo ahora sin saber la causa, viven en dificultades sin conocer verdaderamente la realidad espiritual. Amén. Lo vamos a ver con los ojos del evangelista a través de 6 diagnósticos del no creyente, que es la siguiente clase. La gente no sabe el significado de estar alejado de Dios. Piensa que tener dinero es la felicidad y no es cierto. Piensa que me caso con fulano o fulana, voy a tener felicidad. Tampoco, la felicidad es la pareja. Es bonito estar casado, claro, y es una prueba hermosa. Dios nos ayuda a entendernos, a aprender uno del otro. Y se tiene que generar algo hermoso entre la pareja y la familia para poder seguir adelante. El perdón es indispensable dentro del matrimonio, pero sin Cristo no es nada. ¿Ok? Mateo capítulo 7 habla de las casas, la que se funda sobre la roca y la que se funda sobre la arena. Son los mismos problemas, nomás que uno tiene a Cristo y el otro no. La gente no sabe de la existencia de Satanás, el diablo, los demonios, los espíritus inmundos, y se burla de eso, ¿no? Pero finalmente los adora. El diablo no existe, pero se siente mal y va con el chamán. Pues ¿a quién sirve el chamán? Pues al diablo. No me hace caso fulanita, la voy a tratar de conquistar. Y va con el grupo y le hacen un amarre. Pero no creen en el diablo. Son esclavos de Satanás. Quien nos dirige es su Padre. Efesios capítulo 2:2, Efesios capítulo 2:3, dice, es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En los cuales dice, nosotros también anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Sí o no, hermano? Pecaron y están completamente destruidos. Aunque tenga mucho dinero, no es la solución. Con todo y eso, su alma se va a ir al infierno. Esto es un problema de destino también. Amén. Entonces, problema número 1, diablo. Problema número 2 y problema número 3,
¿Otra vez? ¿Problema número 1? ¿Más rápido? ¿Otra vez? ¿Usted con alguien y dígale? Diablo, pecado y separación. ¿Amén? Diga conmigo, solo Cristo. Vamos a ver cómo Cristo solucionó estos 3 problemas fundamentales. Hay solución, hermano, en Cristo. Amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Amén. No está bien.